Buen día para todos, mi nombre es Alejandro Vela, en nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos una ponente muy especial, ella es Lucia Margarita Vega. Bueno, Lucia Margarita, quiero que seas tú quien se presente y que nos cuentes cuál es ese regalo del día de hoy. Bueno, gracias Alejandro. Reitero mi agradecimiento a ti por la invitación y por todo el aporte que haces a todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas con los caballos, con lo ecuestre, con lo equino. Em, el día de hoy, bueno, me preguntas que quién es Lucia Margarita Vega, entonces yo ante todo soy una aprendiz continua, me declaro aprendiz co- siempre estoy aprendiendo. Para mí la curiosidad es algo muy importante. Entonces yo soy una continua curiosa, una continua aprendiz. Creo que eso me define bastante bien, una buscadora desde muchas áreas de la vida, diría yo, no solo del conocimiento racional, científico, sino también como desde ese conocimiento intuitivo, implícito, que es precisamente aquel que los caballos nos regalan y nos permiten experimentar, ¿no? Nos ayudan a revelar ese tipo de conocimiento. Por eso ha sido tan apasionante para mí encontrar este mundo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un libro que ha sido un sueño mío, poder como condensar lo que ha sido la experiencia de trabajo. Yo no solamente digo de mi trabajo con los caballos, sino de la vida realmente, desde muchos aspectos. Era un sueño que yo tenía hace como 3 años que quería hacerlo. De hecho, empecé a escribir otro libro que va a salir casi simultáneo, porque tuve unas dificultades ahí en el camino. Y mientras tanto, para honrar a con quienes ya lo han comprado desde la preventa, entonces dije, voy a completar ese otro que es más desde lo personal, es más historias que han sucedido, que he visto, que me han tocado, que he aprendido con los caballos. Y pues que está más orientado obviamente al mundo corporativo de lo que vamos a hablar hoy. Sin que por ello lo corporativo no, hablamos pues corporativo, pero realmente las corporaciones están hechas de personas. Las personas hacemos parte de familias. Entonces todos son sistemas que se entrelazan y ya vamos a ver qué regalo es el que nos tienen los caballos cuando uno trabaja bajo estas visiones. Em, no sé si voy a empezar a compartir, Alejandro, acá. Estoy compartiendo Dale. ya, ¿cierto? No, todavía No. no. Tienes que Ok. volver a compartir. Sí, ok, voy a compartir acá un momentico esta parte. No voy a seguir tanto el hilo de la presentación, de pronto me salta y todas esas cosas, pero prefiero, como les decía Alejandro, que sea más una charla, una conversación. Bienvenidas todas las preguntas en cualquier momento, porque pues este tema es tan amplio y tan largo que nos daría para hablar horas y horas y horas. Entonces les doy la bienvenida. Me gusta este caballito, ¿no? Que el letrerito era mi terapeuta es un caballo, porque los caballos tienen tantas cosas que decirnos y que contarnos. Yo creo que todo el mundo natural, realmente no estamos, hemos perdido ese contacto con la naturaleza, con esa parte instintiva, biológica, y lo hemos perdido pues porque nos dedicamos a la razón y a otras cosas muy importantes, obviamente. Pero entonces hemos dejado de ver todo lo que la naturaleza tiene para decirnos. Y para mí parte del aprendizaje ha sido encontrar no solo los caballos, sino cómo se van uniendo los perros, otra serie de cosas que ya vamos a conversar acá. Em, Les decía que este libro era como un sueño y realmente trabajo con los caballos también fue como un sueño, que cuando uno tiene ese sueño, pero lo suelta, es el sueño el que viene a uno. Eso lo escuché además recientemente en una conferencia de Álvaro Biel, creo que se llama, una persona que les comento acá porque me pareció impactante, le dio la vuelta al mundo en bicicleta y duró 13 años dándole la vuelta al mundo, tiene una conferencia maravillosa. Y él decía que era su sueño, pero que el sueño vino a él. Y yo digo que a mí también me pasó lo mismo con los caballos. Cuando tomé una decisión, de quiero hacer algo con los caballos, pero no sé qué, empezaron a suceder una serie de magias y de sincronías, que es como que indican que uno está alineado con su propósito de vida. Y este libro es pues entregar parte de lo que ha sido ese propósito. Em, este libro pues reúne, como les digo, no solo como la experiencia con los caballos, yo vengo del mundo corporativo. Antes de trabajar con los caballos, yo trabajé durante 20 años
en diferentes empresas, en diferentes áreas. Yo soy ingeniera industrial de formación y tengo una especialización en finanzas. Trabajé en producción, bueno, calidad, ya me olvidé en qué más. En mercado es lo único de una empresa que no trabajé, pero trabajé en muchas, muchas áreas. Entonces, por eso también esa aproximación hacia lo corporativo y yo cuando empecé a trabajar con pensando en las empresas, aunque pues he evolucionado a trabajar también ya con personas, con clientes individuales, pero pues básicamente ahí. Cuando nació mi hija, me trajo como regalo en la licencia de maternidad encontrar un libro sobre programación neurolingüística. Y eso me abrió a mí como a otro mundo, realmente fuera de lo que había sido el tema netamente corporativo y de ingeniería. Porque yo no entendía nada de ese libro y yo decía, pero eso está buenísimo, que el lenguaje corporal, que si los ojos, si el sistema de representación, que si la kinestesia, que si lo auditivo. Y yo decía, uy, ¿qué es esto? Para mí era como chino más o menos. Pero entonces yo me dediqué a, como les digo, desde esa curiosidad, a averiguar de qué se trataba la PNL, me certifiqué pues con PNL y todo eso. De ahí vino el coaching luego, y luego del coaching vino mi interés en hacer algo más vivencial. Y fue cuando pensé en los caballos. Y los caballos a su vez me llevaron a la indagación sistémica y a formarme en sistémica, porque ellos fueron los que realmente me mostraron también ese camino. Entonces, este libro reúne como todo eso, tiene esos componentes. Y pues obviamente trabajar con empresas viniendo del mundo corporativo pues tiene algunas ventajas porque pues uno conoce los dolores de los empleados, conoce los dolores de los accionistas y conoce esas dificultades por las que se pasan, objetivos casi que contrapuestos. Entonces, pues facilita el lenguaje para trabajar obviamente con las empresas. Como les decía, este modelo está enriquecido desde la PNL, pues yo trabajé, me formé con John Grinder, uno de los co-creadores de la PNL, y otra cosa que me inspiró a mí a hacerlo fue el modelo deportivo de la escudería de María Fernanda Posada, donde mis hijos hacen boating desde hace 15 años. Y a mí me encantaba la PNL como modela la excelencia, o sea, cómo se puede hacer algo mejor, como copiar, imitar al mejor. Y a mí me parecía el modelo de María Fernanda un modelo perfecto, tanto desde el coaching, para modelarlo desde la PNL, es decir, cómo llegar a, ya les voy a explicar ahorita desde dónde, a niveles de alto desempeño, pero los deportistas disfrutaban lo que hacían, eran apasionados, estaban siempre motivados, hacían sus propias elecciones en el proceso. Entonces yo decía, ¿cómo llevar esto al mundo corporativo? Y de ahí fue donde surgió ya la propuesta de trabajar con caballos. Y bueno, eh, los caballos nos enseñaron a María Fernanda y a mí, empezamos viendo videos mudos para imitar a ver qué pasaba, ¿no? Decíamos, ¿y qué tal que el caballo no se nos mueva? Pero pues se movía o hacía lo que quería. Pero fue una aproximación muy diferente al caballo, ¿no? No es desde lo deportivo, no es desde el trabajo, no es desde la dominación, desde ayudas, pues, que a veces son dolorosas, obviamente, para el caballo, sino fue descubrir un mundo totalmente nuevo, ¿no? Que podíamos estar conectados de otra manera. Tal vez para los que, aunque mi familia también, pues siempre monté a caballo por diversión y esas cosas, pero pues el caballo era como para montar a caballo, ¿no? Era como un ser por allá diferente. Tal vez para los que han estado en contacto durante toda su vida con caballos, eso es diferente, pero para mí fue realmente descubrir otro ser del caballo, otra esencia del caballo, descubrir realmente a otro ser vivo con el cual podía tener una interacción, una comunicación y que tenía además mucho que enseñarme. Y así pues se fueron cumpliendo sueños. Conocíamos a Sandra Liliana Ospina, que dictó el otro día una charla muy interesante y desde la etología fue una aproximación súper linda para nosotros. La honro como una gran maestra. Gabriela Abrean de Argentina y Ariana Strozzi, que también era mi sueño irme a California a formarme con ella, con la gran sorpresa que cuando llegamos a trabajar allá, ella no hablaba, siendo zoóloga, no hablaba nada de etología, nunca habló pues del comportamiento del caballo, excepto en algún momento, sino todo desde la energía que proyectaba el caballo. Los ejercicios todos los días comenzaban, bueno, ¿qué energía hay hoy? ¿Qué ven en los caballos? ¿Qué energía siente? Y fue súper lindo porque era lo que con María Fernanda ya habíamos empezado a desarrollar, a encontrar, diríamos, no es a desarrollar, a encontrar. Entonces fue como una confirmación de, uy, este modelo es por acá. Y de ahí pues ya llegó que los caballos empezaban a mostrar una serie de comportamientos diferentes a los habituales
y a mostrar también las personas que estaban trabajando, así fueran cosas corporativas, pues una serie de emociones y de recuerdos que pues como en teoría no venían al lugar en una sesión pues corporativa. Entonces desde ahí fue que ya, y también por curiosidad, empecé a formarme en la parte sistémica y a incorporar toda esa parte dentro del trabajo, ¿no? Como para tener una mayor comprensión de lo que pasaba por allí. Así que, bueno, no sé si quieran comentar, preguntar para adentrarnos un poquito en, ya como en lo que es el libro, que básicamente esas son las tres partes que tiene: hablar del caballo, hablar de una lógica sistémica en todo ese trabajo y hablar una parte ya muy corporativa que es de competencias, liderazgo, todo lo que se requiere en una organización. Pero pues me gustaría si hay una pregunta, si, bueno, si quieren que cambiemos la dinámica, aquí, esto es una charla. A ver, yo les pregunto, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Todos muditos. Bueno, yo creo que todos estamos a la expectativa. Yo, la verdad, tengo varias preguntas, pero quiero seguir escuchando. Ok, bueno. Entonces, como les decía, este libro es como un compendio de eso y es contado a través de ejemplos, de historias. En la lógica sistémica especialmente tomo el ejemplo de una empresa que hicimos un proceso largo y como porque permite ilustrar muy bien lo que pasaba y cómo, eh, cómo la vida uno ve una cosa, ¿cierto? Pero qué hay debajo y qué hay debajo y qué hay debajo hasta llegar a la raíz de donde está realmente el asunto. O sea, en las organizaciones hay síntomas, ¿no es cierto? Como puede ser la fiebre para un humano, el testigo de la gasolina para un carro. eh, para la organización puede haber un síntoma: se bajaron las ventas, hay problemas de relaciones entre las personas, hay muchos accidentes de trabajo, hay cosas repetitivas, siempre que llega una persona a un cargo, esa persona no dura nada. Bueno, hay muchos síntomas. Debajo de esos síntomas generalmente hay unos desarrollos, igual pasa en las familias, ¿no? Quiero que acá lo pueden ir pensando como extrapolándolo a sus propias familias. Enfermedades profesionales o familias que se enferman mucho, que tienen circunstancias trágicas, etcétera. Debajo de eso es porque existe unas dinámicas, ¿cierto? Que ya como que han instalado que las cosas sean así. Desde la mente se le diría como predisposiciones, prejuicios, creencias que, ay, ya se va a llegar y no va a durar nada en ese cargo otra vez alguien, cosas de ese estilo. Entonces existen unas dinámicas que se crean, o por ejemplo, un jefe que siempre le pregunta entonces a su secretaria para tomar, o a otra persona para tomar una decisión, pero no a un buen, me refiero, no a un interlocutor idóneo en todos los niveles, ¿no? No estoy demeritando a nadie, sino que realmente hay decisiones que necesitan ser tomadas desde ciertas posiciones. O, o hay líderes que cuentan secretos o cosas muy privadas a otros niveles de la organización o a otras personas que no corresponde saberlos. Entonces, eso genera una serie como de dinámicas que van desordenando todo el sistema. Y por último, pues aparecen ya unas desarreglos en el fondo. Esa dinámica lo que está mostrando es que hay un desarreglo muy profundo dentro del sistema que puede corresponder básicamente a la violación de, o a la transgresión de cuatro principios básicos que los vamos a ver más adelante. Entonces, desde ahí eso nos permite una visión. Por eso es que muchas veces una sesión de, por ejemplo, de coaching del tipo que sea, aún con los mismos caballos o una consultoría o una asesoría, no es suficiente porque no está llegando realmente a lo profundo del problema. Si bien el coaching es necesario para luego pues desarrollar como la nueva competencia, la nueva, modificar las creencias, etcétera, de las personas, pero lo que pasa, porque pues si no, se desperdician, digamos, un poco los recursos, se pierde tiempo, pero bueno, todo de todas maneras sucede por algo en el momento que sucede. Y las competencias y el liderazgo es todo aquello que los caballos también nos permiten desarrollar, ¿no? Pues al trabajar con ellos, o sea, al caminar al lado de un caballo. Obviamente, si hablamos desde montar, pues obviamente hacer un buen binomio, una buena alineación, una buena articulación, pues estamos siendo el líder del caballo. Pero eh, también desde el trabajo pie a tierra, hay muchas cosas que se pueden desarrollar, como ese mismo liderazgo y una serie de competencias que vamos a ver
ahoritica, y que apoyan como toda esa otra parte. Entonces, con respecto al caballo, no sé si la mayoría pues acá conozcan de caballos, etcétera, pero pues hay unas características pues biológicas, físicas, que son aquellas que nos permiten trabajar con ellos como ese partner un poco opuesto a nosotros, ¿sí? Nosotros somos animales de garritas, ¿cómo se llama? Depredadores para ellos, tenemos los ojos aquí, tenemos las garras, em, y ellos son animales depredados que como cualquier ser vivo y nosotros también conservan pues su código de huida o de agresión, etcétera, para salvarse. Entonces el caballo necesita básicamente sentirse seguro, ¿sí? Esa es una necesidad básica del caballo, es tener seguridad, o sea, que hay alguien que si se relaciona con alguien, ese alguien le ofrezca confianza. Entonces ese es un principio, digamos, mínimo aquí. La otra parte es toda su parte auditiva, por ejemplo, pueden oír 18, 20 veces más casi que un humano. La parte olfativa también tienen memorias de recuerdos olfativos impresionantes. Em, esa parte sensorial del caballo también. Entonces, eso hace también que sea un animal ideal para que nosotros trabajemos. Tienen una estructura jerárquica parecida a la nuestra, a la estructura humana, donde hay un líder macho y una líder hembra, que yo en las empresas les digo, la hembra se parece a la junta directiva, o sea, ella va adelante, es visionaria, mira cómo, ¿sí? ¿Para dónde vamos? O sea, tiene como cierta sabiduría. Su inteligencia es de sabiduría. En cambio, el padrillo, el que va atrás, él es como un papá, ¿cierto? Cuidador, proveedor, que nadie se le quede, que todo esté en orden, impulsa desde atrás. Entonces, si lo vemos así, son roles necesarios en una familia, en un sistema, en una empresa, y están pues una cantidad de yeguas allá en la mitad y otros potrillos, etcétera, que también cumplen funciones de seguridad, de avisar y de prepararse para lo que es el posterior liderazgo. Em, Cuando comenzamos a trabajar con María Fernanda, eran palabras que nosotros empezamos a utilizar porque pues como que salían dentro de los procesos, y era la autenticidad, la intención, la intuición, la confianza, la curiosidad, la confiabilidad. Y fueron, curiosamente, como les decía, cuando llegué donde a Ariana, las mismas palabras que ella utilizaba en su modelo. Entonces eso fue como lo que les decía, una confirmación de que vamos por ahí y que es un modelo que a nosotros nos gusta. Ya habíamos también probado con otro modelo belga, de alguien que trajimos a Colombia, que también aprendimos muchísimo, muchísimo con esta persona. Pero esto resonaba mucho, ¿no? Como los hallazgos que encontramos. Y obviamente pues está la atención, el respeto, la inclusión que se fueron juntando, y otros tantos, ¿no? Que podemos conversar luego, pero estoy hablando de los más importantes. Está también ese deseo de ser valioso, o sea, como que para nosotros los seres humanos es importante sentirnos útiles, valiosos, ¿no? Eso nos da como sentido de vida. Al caballo también es como, está como atento, como pendiente que hay que hacer, está esa jerarquía. Y está también esa alerta de sus propios miedos, que es otra característica biológica pues, de ellos, que juega con esa congruencia, y que también el miedo del caballo va en parte a reflejar nuestros propios miedos desde diferentes maneras, ¿no? Puede mostrarse agresivo cuando realmente nosotros somos los que tenemos miedo. Con respecto a eso del reflejo del caballo, también hay otras posturas hoy en día de otros etólogos franceses, que nosotros somos los que reflejamos. Yo creo que ese reflejo pues es mutuo, ¿no? Porque se trata de que encontremos una manera en que podamos estar. El caballo obviamente tiene un campo electromagnético mucho más grande que el nuestro, y eso tiene un efecto fundamental también en esa relación que podemos establecer, y eso, y que a distancia puedan percibirnos a nosotros. Pero creo que ya hoy en día también que estamos viviendo un paradigma que ya no es tan newtoniano, sino un paradigma más cuántico, nos damos cuenta que es más la intención, más la intuición, desde donde nos estamos comunicando. Sí, podemos no estar, ya he tenido experiencias de trabajar con personas que no estamos físicamente, yo puedo estar con los caballos, con el celular, con la cámara, la persona en otro lugar, en Alemania, en Manizales, le comentaba Alejandro, y el proceso opera igual, o sea, es impresionante porque hay una intención que va a dirigir como toda la actividad. Estoy hablando muy rapidito, así como de los caballos y todo eso, pero para cubrir así, luego profundizamos todo lo que quieran. Em, la visión sistémica
Entonces, así como les decía que el caballo tiene una parte biológica, fisiológica, etcétera, que pone a nuestro servicio, si lo analizamos sistémicamente, las especies más antiguas sirven a las más nuevas, pero las más nuevas tienen prelación. Tienen prelación porque en ellas se prolonga la vida, ¿cierto? En ellas, sí, la evolución sigue para adelante. Sin embargo, esas especies más antiguas se ponen al servicio. Es como la familia, ¿no es cierto? Los papás ayudamos a los hijos, les colaboramos, los educamos, no porque tengamos o no que hacerlo, esos son otro tipo de discusiones, pero los servimos a ellos para que ellos se impulsen y vayan hacia adelante. Otras especies, como por ejemplo las especies animales, entonces también están a nuestro servicio, al servicio de la vida de la especie que sigue. Y este es un principio sistémico muy importante que a mí por lo menos me ha dado muchas explicaciones. Yo no creo que pueda aquí meter la mano en el fuego y decir así esto y esto es esto, porque creo que aquí no hay creencias, hay experiencias. Pero, pero esas experiencias han mostrado eso y experiencias de personas en otros lugares. Hay otra persona con la que trabajamos también, Mario Latour de Holanda, que tiene mucha experiencia trabajando y costalando con caballos, ya ha sido muy, muy interesante. Brigitte Champetier también tiene unas posturas bien interesantes. Hay otro etólogo francés también, Boris Cyrulnik, donde he encontrado cosas, ¿no? No ha sido fácil eso, no es que haya mucha literatura de eso, pero ha resonado por lo menos con lo que nosotros hemos encontrado. Entonces, por eso también podemos trabajar con ellos, ¿no? Bueno, ahí vienen otra serie ya de cosas que se analizan últimamente, que se estudian, que son los campos morfogenéticos, los campos de pertenencia, donde hay como cierta información que es percibida no por nuestra razón, sino precisamente por nuestra intuición, por un campo de conocimiento que no sabemos. De hecho, en las empresas, ese campo de conocimiento a que me refiero hace parte, por ejemplo, también de las empresas en lo que es la teoría del conocimiento hoy en día, que hay un conocimiento implícito y pues hay un conocimiento explícito, obvio, ¿no? Los procesos, el cómo se hacen las cosas, la historia de la organización, todo lo que pueda ser como fácilmente visto y documentado. Los caballos es muy interesante porque nos permiten acceder a un conocimiento implícito, tanto dentro de la persona como de la organización, aquello que no se ve, aquello que necesita salir a la luz para que se desbloquee, por ejemplo, una situación. Obviamente, uno cuando hace esos procesos tiene que ser muy delicado porque no, o sea, creo que es mejor pecar por defecto que por exceso. No podemos trabajar con una empresa o un cliente con cosas que de pronto podemos darnos cuenta, aunque las validamos y tratamos de decirla, pero no entregamos como una cantidad de información de lo que podemos estar viendo porque puede no ser el momento y puede ser algo que vaya en contra de la misma empresa. Entonces uno tiene que ser muy, muy delicado hasta dónde entrega información. Más bien lo hace como a través de preguntas para que, de tipo coaching, para que las mismas personas sean las que se den cuenta de qué más está pasando. Porque los caballos por la forma en que trabajan son literales y revelan todo pues rapidísimo, pero no siempre, a veces tiene que llegar el espíritu de la persona, la mente de la persona para poder acceder a esa información. Esa visión sistémica, entonces, cuando trabajamos con los caballos, yo les comentaba ahorita de la energía, como que ellos muestran muchas energías distintas, ¿cierto? A veces los caballos van a salir de sus pesebreras o van a entrar a la pista, y siendo que pues para un caballo la libertad es un gran premio, pues ni siquiera quieren pasar para allá, ¿no? Como se quedan, ay, no, yo mejor me quedo acá. O hay otros que llegan como hasta la mitad, otros en cambio se van encima, no digo encima, se van muy cerquita a la gente, muy como muy confianzudos. Otros salen con una energía absolutamente desbordada que uno dice, ¿qué está pasando acá? Entonces, esa parte energética siempre la estamos cuidando. Es como si fuera un triangulito. Estamos cuidando también en la parte sistémica lo que son esos órdenes que pueden transgredir los principios de los sistemas. Entonces, un sistema siempre tiene un computador, le falta una pieza, pues no funciona. Nosotros los humanos todavía podemos hacerlo de alguna manera porque hay unas neuronas que reemplazan algo, o si no tenemos tan buena vista, pues oímos mejor, algo pasa, pero no es la totalidad del sistema. Los sistemas siempre tienden a la totalidad, especialmente los sistemas animales dentro de los cuales me estoy incluyendo, y los sistemas sociales. Entonces hay un principio que es la totalidad, que no tolera la exclusión. Hay un principio que es la unicidad, que es
cada sistema es absolutamente único, o sea, no hay otro igual, por más que parezcan parecidos, una familia no va a ser igualítica a la otra, ni la de mis papás a la que también pues pertenezco va a ser igual a la que yo formé, ¿cierto? Eso es una cosa única. Hay otro principio de historicidad que significa que no solo es no excluir a alguien, sino no excluir lo que fue tal cual fue, o sea, las historias dolorosas, difíciles, todas esas cosas. Todo debe ser incluido. Entonces, una de las cosas que se nota en los sistemas, cuando trabajamos con esta visión sistémica, muchas veces es que algo está faltando, algo no está siendo honrado. Por ejemplo, en una empresa puede ser un valor de los fundadores, ¿sí? Los valores pueden evolucionar, pero siempre hubo unos cimientos, unos pilares que dieron un origen que siempre necesitan ser honrados, ¿no? Porque es como la base profunda, el cimiento profundo. Hubo cosas difíciles, ¿sí? Personas difíciles, circunstancias difíciles. Y eso Brigitte Champetier lo llama el asentimiento, o sea, asentir a la realidad tal cual es lo que hay, porque eso ya empieza por ahí una liberación de la energía. La jerarquía, que como les decían los caballos, es igual que la nuestra, o sea, como que todo el mundo tiene un lugar. Cuando decimos es que todos somos iguales, tuve el caso, por ejemplo, de un colegio que tenían conflictos niños y profesores, y pues los profesores no se atrevían a ocupar su lugar de liderazgo, ¿sí? Los caballos lo mostraban muy claramente. Entonces, se perdía la línea entre límites y confianza, ¿sí? Ah, no, pues que como nos tenemos confianza, pero entonces como nos tenemos confianza, puede pasar lo que quiera, ¿sí? Me puede hablar como quiera, pueden hacer lo que quieran, y se perdía esa jerarquía, se perdía, y al perder la jerarquía se pierde el orden. Entonces, si no hay un orden, pues la energía no tiene por dónde fluir. Hagan de cuenta que tiene una vasijita de agua, el agua sería esa energía que está contenida ahí, pero si ese cántaro cambia de forma o se rompe o se le abre un huequito, pues se fue el agua por ahí, se fue la energía del sistema. Y por último, el equilibrio entre el dar y tomar, que nos habla de cómo nosotros contribuimos al sistema y el sistema también nos retribuye y viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ocuparnos de hacer nuestros asuntos, la misma gratitud, puede que no podamos devolver las cosas, pero cosas materiales, pero la gratitud es es la mayor fuente, digamos, de equilibrio en ese principio. Hacer lo que a mí me corresponde y no otro, que se ve mucho también en las empresas, ¿sí? Ay, fulanito cargado de trabajo hasta acá porque está haciendo lo que no le toca muchas veces, pero como es tan querido y es tan buena gente, y eso está ocasionando a su vez un desorden en la jerarquía y un desorden también en la pertenencia porque está sacando al otro, ¿no? Bueno, eso tiene muchas aristas, pero este tipo de cosas son las que detectamos, que los caballos nos ayudan a detectar donde hay como un huequito, donde hay una falla, o en todas, ¿no? Porque muchas veces en todos hay desórdenes, para ayudarlos a organizar. ¿Cómo nos los demuestran los caballos? Con su comportamiento, con su espacialidad, con su forma de acercarse a la gente, con su energía, con comportamientos que una a veces dice, uy, esto, que- esto está más raro, o sea, nunca he visto, o sea, yo he visto cantidad de veces comportamientos que nunca he visto. Y puede llegar una persona con el mismo caballo y el caballo se comporta totalmente distinto. O una empresa y los caballos hacer el mismo ejercicio y eso es la energía, todo es totalmente diferente. Sin obviamente dejar de tener en cuenta que ellos tienen sus días, su personalidad como nosotros, bueno, tienen muchas particularidades ellos mismos, pero como haciendo abstracción de eso, encuentra uno todo este tipo de cosas. Aquí vemos, a mí me encanta esta foto, me trae unos recuerdos muy lindos de este trabajo con una empresa y vemos el espejo perfecto de los caballos, ¿no? Vemos estas dos personas acá, no sé si alcanzan a ver la otra que está atrás, y los dos caballos en libertad total, ¿sí? Como en la misma posición, en la misma como ceremonia que están teniendo estas dos personas. Entonces, esas son como instantes de mágicos de reconciliación o de resolución, porque puede que no sea una reconciliación como seamos amigos, sino que llegamos a un punto de acuerdo que son lo que se busca cuando hacemos esta visión sistémica, esta mirada desde desde estos órdenes y estas fuerzas. Esta foto también, este caso lo cuento en el libro de esta empresa. Em,
con que trabajamos con diferentes niveles de la organización hasta llegar a sus fundadores, y se encontró algunos desórdenes sistémicos. Si ustedes ven acá y vino un perrito a trabajar, ¿sí? Entonces, si se imaginan que esto es una mesa, la mesa tendría 3 patas y se podría caer, por llamarlo de alguna manera. Entonces, había un lugar no ocupado, ¿cierto? Había un excluido acá, como pueden ver, y ese perrito lo mostró ese día. Y el caballo acá pasa por cada uno de ellos y es como si el caballo los hubiera ubicado en el espacio, ¿sí? Les da su empujoncito, suavecito, ya la energía había bajado, pero los ubica y fue un proceso muy lindo que, bueno, lo cuento ahí en el libro. Por eso también coloqué estas 2 frases acá, porque ahí nos habla del rol del líder, precisamente, que acá también era un desorden que se presentaba. Y un grupo ordenado es una comunidad entregada a sus objetivos. Y eso es una empresa, ¿no? Una empresa se caracteriza por ser no es como una familia donde vamos a crecer y multiplicados, etcétera, sino aquí es un grupo ordenado entregado a unos objetivos, y eso hace diferencia entre una familia y una empresa. La empresa puede terminar cuando se cumplieron su ciclo de objetivos, por ejemplo, se puede determinar, se acabó. La familia nunca puede decir, no, se acabó esta familia. Puedo dejar de ver a las personas, puedo no relacionarme más, puede haber un divorcio, pero eso no significa que se haya acabado. Aquí también vemos otros ejemplos de cómo los caballos ordenan a las personas. Este era un ejercicio que tenía que ver con encontrar el lugar de liderazgo también. Y era un proyecto que tenía que ver con un sector de plásticos, un proyecto muy interesante. Y para mí fue una revelación ese trabajo, porque ese proyecto no avanzaba, ¿sí? Eh, tenía que ver con el sector de los plásticos para aprovechamiento de plásticos de un solo uso, lo cual uno diría, uy, pues qué machera, ¿no? Estamos inundados en plástico, entonces vamos a trabajar con las cucharitas, los pláticos y todo eso, esa empresa los va a recoger y esto va a ser buenísimo. Pero eso no avanzaba y no avanzaba. Y empezamos a bajar, a bajar, a bajar. Y encontramos algo que fue para mí sorprendente. Y creo que hace parte como del nuevo paradigma en el que ya tenemos un grado de conciencia distinto. Y es que ese proyecto, ese sector, todo eso necesitaba el permiso de la naturaleza para que ese proyecto pudiera ser exitoso. En Sistémica decimos que de la madre viene la abundancia, al igual que de la gratitud. Y si vemos pues nuestra madre tierra, digamos de alguna manera, em, se necesitaba como este permiso de la naturaleza para que eso funcionara. No sé si les parezca un poco loco lo que estoy hablando, lo que sea, pero a mí también hay cosas que suceden con los caballos y que pasan que yo digo, wow, pero y no lo digo que tenga sentido para mí porque eso sería lo menos importante. Lo importante es que tenga sentido para las personas que lo viven y que son ellas mismas las que como que, se dan cuenta. Entonces, para mí eso fue un caso sorprendente, un caso Mm, bellísimo. Lucia Margarita, en el Sí, chat hay una pregunta de Maika. Dice que si sí. para hacer constelaciones es mejor hacerlo en una pista cerrada o con los caballos sueltos en el campo, y que cómo se llega a esa conclusión. Pues mira, yo cuando empecé, al principio pues era como todo muy libre, como no sabía ni qué eran las constelaciones ni nada de esas cosas, solo veía que pasaban cosas y pues fue como una indagación, entonces era muy libre. Después cuando ya me formé en constelaciones tanto familiares como estructurales, me volví rígida, o sea, me volví como, uy, este caballo que representa, como que la academia se me entró a la cabeza y esto debe ser así, sí, me volví otra vez como a la estructura. Sin embargo, entonces, bueno, ese es un recurso que hoy en día todavía utilizo cuando lo necesito. ¿Sí me entiendes? Como que elijamos un representante pero al igual sucedió que eso se fue soltando y yo no sé, no tengo ni idea a qué horas dejé de hacerlo otra vez así. Y es lo mismo que pasó con las constelaciones familiares y Hellinger, que él partió como de unas estructuras rígidas, unas configuraciones rígidas, donde casi que ningún representante se podía mover, sino era que le dijeran muévase. Bueno, hasta que él llegó a movimientos espontáneos, ¿sí? Y a un ritmo lento, como puede ser el tiempo también del caballo que se toma su tiempo. Entonces, desde ahí yo lo dejé libre. Y muchas veces, desde antes de que llegue la persona, los caballos empiezan a tener ciertos comportamientos, ciertas cosas que digo yo, ay, este tema va a ir por tal lado y fijo, el tema va por tal lado, ¿sí? Entonces se deja mucho más libre. A veces ni siquiera tienen que salir de la pesebrera porque no quieren y eso le habla a la persona,
¿sí? Me acuerdo una vez una señora que, y había un caballo y nada, que salía y de pronto ella misma la que dice, no, está igualito a mi marido, igualito, y él no quiere salir, no quiere moverse, no quiere-". Yo decía, wow, y cosas de ese estilo. Entonces, yo lo dejo últimamente mucho más libre. Dejo, claro, tengo una conversación con la persona que enfoca la intención como tal, el objetivo, pero ellos empiezan a comportarse, no importa dónde estén. El asunto de si un lugar abierto o cerrado, pues es que, por ejemplo, en el picadero, sí, por seguridad también, por ejemplo, si está lloviendo o algo, sí procuramos no meter más de 3 caballos por el tamaño del picadero. Si es un picadero mucho más grande, pues podemos meter 5, lo que sea. Pero empezar desde lo simple, sí, desde menor cantidad de caballos, menor cantidad de representantes. A veces un solo caballo es más que suficiente y el caballo, al igual que los representantes en una constelación con personas, cambia su rol. De pronto uno se da cuenta y dice, eso ya no es, eso ya pasó, ya viene otro momento. No sé si respondo tu pregunta. Mike, ¿algún comentario? Mike escribe, pero un caballo puede representar varias personas. Sí, exacto. Ese caballo puede representar varias personas, no en el mismo momento. Bueno, claro que les diré que también hemos hecho trabajos simultáneos con muchas personas que están trabajando temas diferentes, pues personas también que tienen como cierta desarrollo ya más intuitivo, etcétera, y se pueden trabajar temas simultáneos y cada uno está en su cuento y son los mismos 5 caballos, por ejemplo. Cuando te decía eso, Maika, me refería más a como que este caballo en este momento para la persona está representando, parece ser a, no sé, a su papá, a su mamá, a su hijo, a su ancestro, a lo que sea, o a él mismo, y de pronto ya no, ya deja de hacer eso y de pronto vuelve a entrar con una energía diferente y para la persona significa que está representando otra cosa. Okay. Darío Mendoza nos pregunta, por ejemplo, ¿cómo detectas que la madre naturaleza debía dar su permiso cuando estabas comentando ese caso? Uy, sí, sí, eso más que todo, a ver, pues uno es como el facilitador, ¿cierto? Y las personas están en sus, en esta, yo a veces trabajo solo con los, o a veces trabajo personas y caballos, como en este caso había personas y caballos. Aquí voy, ya, míralo. Acá, ay, espera, que se me puso este cuadrito aquí, me socorro esto que no me deja ver a mí, no sé. Ya, voy a cerrar acá esto ya. Sí, estaban todos, esto es esta es continuación de lo que estábamos viendo anterior, ¿sí? Aquí había una persona que se había quedado por fuera, ¿sí? ¿Sí la ves acá? Y es el caballo el que va y las mueve. Y se paró al frente de ella el caballo hasta que la hizo parar de la silla, pues porque ella ya estaba sentada como, ella estaba en otro paseo, esta persona. Y el caballo se paró allá. Entonces ya pasó el tiempo, es algo lento, eso no es como, uy, tum, 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 rapidito, ¿no? La persona sintió el impulso, la invitación, digamos, del caballo a entrar. Cuando ella entró, empezó pues a reportar sus sensaciones, ¿sí? A reportar lo que sentía, como ella decía, por ejemplo, esto es una cosa muy grande que no tengo ni idea qué es, pero parece que yo fuera una cosa gigante, no sé qué decir, parece que fuera un globo inmenso, como que pudiera coger todo, pudiera ver todo, en fin. Y desde ahí como, claro, estamos conversando de todas maneras qué pasa, fue que llegamos a eso y eso tuvo sentido para la empresa y especialmente para las dos personas que estaban como, que tenían la consulta, que en la consulta específica tuvo todo el sentido. Entonces, son cosas de ese estilo, ¿sí? Uno empieza a detectar que falta, también cuando el caballo ya se queda más calmado, más quieto, depende a quién empuje, para dónde lo mueva, porque es el caballo el que los va también organizando, digámoslo de esa manera. Okay. Quisiera invitar a Mariana para que haga su pregunta y después a Maika para que continúe con otra interrogante que tiene. Adelante, Mariana. Gracias, buenas noches. Hola, Eh, Mariana. Mira, mi pregunta es cómo un solo caballo, cómo trabajo con un solo caballo en un ejercicio, digamos, de constelación. Cuando el caballo entra y está solo, no necesita de la manada para la comunicación, o sea, no necesita que todos los otros caballos resuenen para poderme dar una idea de lo que está sucediendo. No, de la experiencia que yo he tenido, no.
como te digo, aquí era en el picadero, generalmente es más libre, entonces como que ellos se van moviendo, van entrando, van saliendo, algunos se van, o alguno puede estar, por ejemplo, dito en un potrero allá a través también de una cuerda y muestra un interés por algo y eso le trae, es más que todo el principio de realidad, digamos, está la energía del sistema, o sea, qué comportamientos, movimientos están teniendo los caballos, y está también los principios que ya vimos y que las cosas tengan sentido, que haya sentido para las personas. O sea, siempre ellos dan la información, yo solo pregunto. Ellos son los que van dando la información. Y es absolutamente natural. Ay, eso se parece a esto para acá. Faltaría tal cosa. Y es increíble cómo hablando de eso aparecen las cosas. Hubo el caso de una multinacional farmacéutica, a ellos lo compró otra multinacional y su área de asuntos regulatorios fue hacer un trabajo porque pues el volumen de trabajo que ellos iban a tener era absurdo. Obviamente confusión de las dos empresas y bueno, todo eso con la adquisición. Y ellos estaban pues en un estado como de angustia, terrible, estaba muy, muy complicada la situación. Y ese día fue impresionante también lo que los caballos, digamos, hicieron. Sí había como 3 caballos, tampoco eran muchos. Y cómo desentrabaron el proceso a tal punto que algo que ellos consideraban que hasta el año siguiente, en marzo, iban a poder cumplir con su cantidad de trabajo. A los 15 días llegaron y el INVIMA le había liberado todos bueno, no me acuerdo cómo se llaman, fichas, bueno, les había liberado una cantidad de cosas que ellos no podían creer y todo porque pues los caballos les mostraron de qué no se estaban dando cuenta, cómo estaban asumiendo, cómo no estaban asumiendo lo nuevo como un proceso de expansión desde la gratitud, bueno, etcétera. Fue muy lindo y de todo lo que iban a recibir ellos con esa expansión, ¿no? Pero a ver, es que no sé cómo contestarte eso. Es como el cotejar con las personas lo que Ujú. hace que uno diga, pues sí, 1, 2 o 3 caballos. Como te digo, a veces sí es necesario, como si hay una persona o otro caballo, decir, pues bueno, vamos a ver, porque está muy trabada la cosa, por ejemplo, o como una prueba, o vamos a ver si que se usa mucho en estructurales. Vamos a ver si introducimos tal elemento, hay un cambio. Entonces, ay, sí, o no, no pasó nada. Entonces, en ese caso sí, como solicitamos que el caballo, con nuestra intención, haga una representación diferente, otro caballo, por ejemplo. Cuando hablas de un elemento, puede ser otro caballo o un elemento, una pelota o No, un no, juego. también, pero me refiero al elemento del sistema. De acuerdo con la disponibilidad de Correcto. recursos que tengamos, puede ser un caballo de preferencia, si hay un humano, si no, pues un recurso, un palito, ¿sí? A veces, como te digo, llega el perro y al perro nadie lo había invitado y el perro pues trabajó todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde y era el personaje pues, central del tema. Entonces, Correcto. creo que es el mismo la naturaleza lo que va mostrando, va mostrando. Mejor dicho, uno no se debe cerrar a tener 4, 5, 2, un caballo, No, sino que no, 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 simplemente no, como no, vaya, no, como vaya no. moviendo, como se vaya moviendo la energía en ese momento, las cosas se van dando. Exacto. Siempre recuerda que hay algo más grande a cargo de todo. Más grande a Como cargo lo de quieras él. llamar, Correcto. una inteligencia superior, Dios, cada uno verá cómo. Entonces hay que confiar en eso. Yo también, a mí me sigue pasando, yo cada vez que tengo un proceso con los caballos y todo digo, "Ay", y así sea una empresa, así llevo 11 años, así digo, ¿será que esto va a funcionar? Sí, todavía digo yo, ¿será que? Pues bueno, lo entrego a ver, pues si no, y si no funciona, y si no se mueve, y si la empresa no se lleva nada, pues bueno, pero pues creo que todas se han llevado, todos se han llevado algo. Me da pena con el tiempo que ya vamos, Perfecto, bueno, yo voy a muchas correr, gracias. no, voy a correr acá rápidamente, o paramos acá y podemos seguir conversando, como tú Si me digas, quieres, Alejandro. espérate, vamos a darle la palabra a Maika y continúas, ¿te parece? Sí. Ujú. Adelante, Maika. Hola, ¿me oyes? Y te escuchamos, Maika, adelante. ¿Hola? Sí, Vale. señora. Bueno, es que tendría muchísimas preguntas porque me fascina. Lo he visto en alguna ocasión y realmente es que me fascina, pero porque realmente pues tengo muchas incógnitas, ¿no? En el sentido de ¿por qué crees que así se mueven así los caballos? ¿De dónde viene? ¿Qué mensaje quieren comunicarnos? No sé, es que tengo un montón de dudas, ¿no? Eso da para toda una charla, pero así muy por Sí. encimita, pues una respuesta muy, muy rapidita. Volvemos a la parte biológica del caballo, ¿cierto? El caballo es un ser
como es un ser depredado, necesita congruencia, necesita seguridad, ¿cierto? Siempre que haya algo que no está completo, que él presiente como raro, porque él siente mucho más que nosotros, ¿cierto? Él tiene una capacidad de sentir mucho mayor, porque es que siempre está en riesgo su vida, porque él puede estar, ser un caballo que vive en pesebrera, o que esté con los humanos, bueno, no en pesebrera porque es bueno para estos trabajos que los caballos estén en libertad, pero digamos que sigue siendo un caballo, su código allá interior sigue siendo un caballo y sigue necesitando protección. Entonces, él en esa necesidad de protección siente donde hay un desarreglo. Pues claro, el caballo no debe saber, ahí es que falta aquí, que es que el papá se fue de la casa y nadie quiere volver a saber de él, o que es que el tío cometió un crimen y nadie quiere saber de él, ¿sí? O que tal empleado se robó no sé qué y lo echaron de una manera muy horrible. Pues el caballo no tiene ni idea de eso, o yo no sé tampoco, pero no es que sepa eso, pero sí sabe que hay algo que no está ordenado en todo el sistema. Y al saber que hay algo que no está ordenado en todo el sistema, ¿qué hace el animal? Y eso lo hacen muchos animales, ¿no? Los perros también con nosotros, los gatos, etcétera. Tratar de llevar todo a la coherencia donde él se sienta seguro. O sea, tiene un interés también particular, yo lo digo de esa manera, donde se sienta seguro. ¿Y cómo se siente seguro? Hasta que esa otra cosa, que no solo es la persona, sino el sistema, porque estamos direccionando nuestra energía con una intención y eso ya hay medidas hoy en día que nuestra intención pues tiene unos efectos que son palpables y tangibles. Entonces, hace que el sistema lo lleve a la coherencia de distintas maneras, reaccionando, huyendo, agrediendo, bueno, de muchas maneras. Eso es una respuesta ahí como rápida. Sí, pero por ejemplo, Esto da para mucho. tú cuando tú haces, tú le haces una pregunta, ¿no? Tú estás con un cliente, digámoslo así, y tú haces una pregunta, ¿no? O el cliente hace una pregunta, vamos a decirlo así, al caballo, y de repente el caballo se mueve de una manera que dices, le está dando una respuesta porque se la está dando, pero yo no entiendo el por qué. No sé si me explico. O Sí, sea, es sí, que me claro. llama muchísimo la atención Los porque... caballos van, Quiero decir, digamos, ahí donde... no es que haya una coherencia. No, Sí, perdona. no, los caballos van donde Sí, hay sí, dime, energía. dime. Tú tienes ya lo voy a explicar ahorita, Sí. espérate, voy a irme adelante y lo vas a tener una idea un poquito mejor. Ellos van donde hay energía coherente, ¿sí? O sea, un caballo se te acerca a ti porque te está sintiendo centrado, ¿sí? Totalmente como en el presente, conectado espiritualmente, en un buen balance emocional, en una buena alerta mental, en un buen relax físico. El caballo se te acerca porque pues eres confiable. Y nosotros estamos emitiendo una cantidad de señales que no nos alcanzamos a dar cuenta, todas las señales que emitimos desde nuestra inconsciencia aún fisiológica, pero también desde la que traemos transgeneracional, porque pues nosotros somos cierto ADN de papá, ADN de mamá, y ese ADN se vino con todo y secretos, con todo y disonancias, resonancias, vino con todo, está en nosotros. Y hay una cosa que se llaman los campos morfogenéticos, que son campos de información que también, pues, de ellos hacemos parte. Bueno, esto nos da como para mucho para un larguero. Pero estoy a tus órdenes para que conversemos luego, porque es que me Sí, afana, sí. ¿no? Gracias, gracias. Claro, con el mayor gusto. Bueno, ¿voy a continuar, Alejandro? Dale, O no adelante, sé, sí, por favor. para que pasemos un poquito como a la parte más, ¿qué pasó acá? Más corporativa. Desde, esto lo voy a saltar acá como rápidamente. Desde el coaching, de todas maneras, el caballo, aquí lo puedes ver así muy rapidito, pues es como el proceso básico y funciona igual para las constelaciones. Pues hay un coach y una persona, un consultante, y hay un caballo, hay una interacción, ¿cierto? Con un ejercicio propuesto o simplemente cerca al caballo, o puede ser un ejercicio propuesto tipo horsemanship, o sea, como más funcional. Y el caballo pues hace algo, ¿cierto? Retroalimenta a la persona con su comportamiento y dice, uy, este se vino para acá, se fue para allá, se me acercó. Generalmente cuando se acerca es porque yo estoy en algo coherente. Depende del momento, eso no puede ser tampoco que yo lo lea así como tan literal. Puede ser un enganche ahí del caballo y yo soy la que estoy, no me quiero separar de algo, pero pues así en general. El coach, por su parte, pregunta, observa, desafía y con eso el coaching reflexiona. Está el especialista aquí, ¿no? Que realmente siempre que trabajo con grupos, lo trabajamos es con María Fernanda,
a mí me da mucha seguridad tener una persona especialista en caballo al lado, porque pues uno tiene que cuidar a la persona y también al caballo de la persona, aunque no lo crean, y tiene que también cuidar a la persona. Entonces esos ojos ayudan a mirar mucho. Entonces este especialista aquí no está dedicado como a leer al caballo y también ahí está observando, entonces hacemos una unificación de criterios. Y acá ves más en detalle cómo es nosotros como humanos, y eso es un primer nivel, porque aquí no me estoy metiendo como con la parte cuántica, también es muy importante, tenemos sentimientos, pensamientos, actitudes, emociones, que hacen parte de nuestra fisiología, ¿cierto? Esa fisiología el caballo la lee, ¿sí? Nos lee el olorcito, cosas que nosotros ni siquiera alcanzamos a leer, como dicen, nos lee el miedo, nos lee todo, o la rabia, o lo que llamamos por dentro, sí, a veces el caballo, una persona con mucha rabia, pues el caballo puede reaccionar muy fuerte. Sea, entonces el caballo lo lee, cambia su comportamiento de acuerdo con eso, y por eso es que el caballo está actuando como un espejo. Hablamos de un espejo. Entonces la persona, al darse cuenta de lo que hace el caballo y con las preguntas que hace el coach, hace un cambio en su intención y en su, pues, y obviamente en su fisiología, y entonces se vuelve a dar el círculo, sí, vuelve a pasar todo esto, vuelve esa energía, vuelve el caballo a leer, etcétera, hasta que él se va dando cada vez más cuenta de algo y llega a un estado más coherente, digámoslo así. Ahí es donde también se descubre si la cosa es solamente de uno o si tiene que ver también con el sistema, ¿sí? Si hay algo más profundo. Ay, ¿usted a quién se parece? Si lo hiciera distinto, ¿a quién se parecería? O haciéndolo así, ¿a quién se parece? Ay, no, es que a mi abuelita que nunca salía de la alcoba y le dio una depresión terrible. Y uno mira a la persona y está en el mismo caso, por ejemplo. Voy a pasar acá rápidamente ya nos queda poquito tiempo, Alejandro, a la parte corporativa como de los otros principios, ya lo que es liderazgo y competencias. Perdóname, Entonces, pues es, perdóname, sí. yo Ujú. quiero que tú tomes el tiempo que sea necesario, tranquila, aquí estaremos para escucharte, ¿vale? Así que tranquila. Ay, gracias, no, me da pena con los participantes, sí, tomarme más tiempo. Entonces, es, la intención es clave en la vida, me ha dicho, la intención lo es todo. Yo sé que como dicen, que está sembrado de buenas intenciones, el infierno está sembrado de buenas intenciones, pero la intención es lo que direcciona nuestra energía. Y estamos pensando a veces que intención es simplemente es creer. No, cuando hablamos realmente de intención a este nivel, hablamos que la intención lleva implícita una acción, como un primer paso, ¿sí? Si no me quedo en un sueño. La intención es algo más que un sueño, ya es algo que lleva implícita una acción. Entonces, cuando hablamos de competencias, de liderazgo y todo eso, partimos, o de una misma consulta con los caballos, partimos de una intención. Y esa intención, para que se dé, tiene que estar acompañada de una presencia plena, ¿cierto? O sea, si yo quiero hacer esto, entonces tomo la primera acción y tomo la primera acción, pero yo aquí toda completa. Y necesito conectarme con otros muchas veces, pero especialmente conmigo misma, o sea, recibir mi propia retroalimentación de, estoy honrando con esto mis necesidades, mis emociones, mis sentimientos, mis sueños, mis ideas. ¿Y para qué? Para llegar a un objetivo, o sea, que esa intención se convierta en algo concreto. Entonces, esto lo planteo acá porque es uno de los principios con los cuales diseñamos a veces o que tenemos en cuenta para diseñar los ejercicios que hacemos con la empresa. Ah, vamos a hacer esto, para que las personas a lo largo de este ejercicio puedan encontrarse con esto, ¿sí? ¿Qué tan sincera es su intención, ¿sí? ¿Cómo está su presencia? ¿Realmente está acá o su mente sigue por allá divagando? O puede pasar que la persona no está disponible, nos pasa mucho a veces con las empresas. Por ejemplo, casos donde uno sabe que el líder pues es el presidente de la empresa y por algo lleva varios años por decir algo de presidente de la empresa, no es porque sí. Y sin embargo, hay algo difícil, entonces puede ser un momento de duelo, ¿sí? Que no tiene toda su energía disponible y es muy lindo, he tenido varios casos de esos donde ese líder además tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad, etcétera, entonces le pide a su equipo que lo apoye, ¿sí? Para que sienta confianza o está pasando por una enfermedad, etcétera. Entonces es muy lindo poder buscar esa presencia y que las personas encuentren esa presencia y esa conexión para realmente llegar al liderazgo. Dice, esto me parece una cosa tan importante,
el requisito más básico, ay, espérate que es que me fui por allá para otro lado. El requisito básico para que cualquier empresa crezca y florezca es que el rol del líder se asuma de manera correcta. Resumiendo, el liderazgo es cuestión de orden y el orden verdadero es aquel que funciona. Entonces, el caballo nos muestra esos desórdenes. Cuando, por ejemplo, aquí ella, lo vemos en esta foto, en estos 3 casos, vemos que el líder está siendo el líder del caballo, ¿cierto? Si ven, acá el caballo lo está siguiendo, aquí también fue después de un ejercicio de horsemanship en el que él ganó la confianza del caballo, acá también. Y ya el caballo sabe quién es el líder, ¿sí? Entonces, en la empresa las personas necesitan saber quién es el líder, necesitan sentirlo. Y a veces no se le da lugar al líder, pero es que el líder tampoco se toma su lugar. Y en ese caso hay que hacer también un desarrollo y ver de dónde viene, si hay algo sistémico, transgeneracional, si hay algo transgeneracional de él o de la empresa que no pueda tomar su lugar, que también está en el libro un caso como ese. Y que entonces, ¿qué pasa cuando yo no ocupo mi lugar? Pues otra persona viene y lo toma, ¿no? Eso es así de sencillo, así de, así de fácil. Y eso lo muestran muy bien también los caballos. En los equipos permite ver en qué como estado de evolución está el equipo y qué se puede desarrollar. Muchas veces llegan equipos que teóricamente son maravillosos y no, estos como equipos nada que ver. O otros que creen que no y funcionan impresionante. A nosotros nos ha pasado que en todas las observaciones es más común que la gente que no está en los niveles tan altos, sino los mandos medios, trabajen en equipo, por ejemplo, mucho mejor y son equipos que se articulan mucho más fácil. Porque de pronto ya cuando llegan arriba y su visión global y todo eso, se les dificulta involucrarse dentro del equipo cuando es necesario. Me acuerdo el caso de una empresa y el ejercicio era caminar con el caballo, o sea, que el caballo caminara con ellos sin necesidad de cuerda ni nada. Y esto no había manera. Y intentaba nada. Y el líder, era el presidente de la empresa, él estaba parado ahí mirando, porque él quería observar era cómo se manejaba, sí, cómo funcionaban los otros. Hasta que él mismo entendió que era que él tenía que caminar con ellos. Cuando él se acercó al equipo y empezó a caminar, todos caminaron. Y eso puede parecer una lección muy sencilla, ¿cierto? Algo muy, pues, algo simple, pero para él fue poderosísimo. Dijo, ya, ya entendí. Y era una empresa en la que, muy interesante, de esas empresas que creo que van a la vanguardia más adelante en trabajo virtual, en autonomía para sus empleados y todo. Había mucha autonomía, mucha libertad, pero ellos, los empleados, de todas maneras necesitaban el líder, necesitaban su dirección y su claridad. Entonces, eso fue bien, bien interesante. Entonces, uno mira también en qué estado está un equipo, si está como en un momento de inclusión, de muchos como resultados solamente personales, o ya hay más interacción personal, o si ya hay algo más sistémico y hay como movimiento en masa mucho mayor. Y este tipo de destrezas son las que también nos permiten los caballos desarrollar los caballos, tanto a nivel de actividades pasivas como de observación, etcétera, como de actividades activas, o sea, ejercicios con ellos, pie en tierra, y con nosotros metemos bastante horsemanship algunas veces. Voy a pasar esto acá. Eh, esas competencias que podemos trabajar con los caballos, pues son las competencias que las empresas generalmente requieren: negociación, trabajo en equipo, liderazgo, dirección de zonas, decisiones, orientación a resultados, bueno, pensamiento estratégico, competencia emocional. Nosotros encontramos pues como una serie de factores que son los que trabajamos, porque esas competencias están hechas de factores, ¿cierto? Entonces, si yo trabajo en mi iniciativa y me doy cuenta que la iniciativa es lo que está fallando, seguramente esa iniciativa está impactando el trabajo en equipo, la negociación, el liderazgo, la toma de decisiones, bueno, puede estar impactando muchas o todas o algunas competencias. Entonces, por eso el desarrollo que hacemos de competencias lo hacemos desde los factores de competencia. Y hemos sacado unas estadísticas bien interesantes a lo largo del tiempo. Aquí tenemos algunas, porque tenemos muchos más factores, pero eso quiero que lo miren, es porque llama la atención algo acá. Este era un equipo grande de ejecutivos de segundo nivel, digamos, ¿sí? De segundo, tercer nivel, una empresa muy grande. Y si miramos aquí, ellos siendo todos líderes, pues bueno, tenían muy bien puesta en general su liderazgo como natural, o sea, como que me muevo, cómo me desempeño, su iniciativa, su creatividad. Vemos como unos bloquecitos, y hasta acá eran persistentes, estaban aprendiendo.
Luego viene otro bloquecito que tienen estos factores de competencia más bajos, ¿cierto? En planeación, energía, flexibilidad, conexión a distancia. Entonces resulta que cuando trabajamos conexión a distancia y conexión de cercanía es como ir con el caballo al lado, por ejemplo, ¿cierto? Con el caballo te sigue de manera natural. Pero conexión a distancia es como que tú puedas direccionar al caballo, ¿cierto? Como que lo vaya para allá, de la vuelta para acá, muévase para allá, pero en distancia. Y es una competencia muy importante en un líder o en un directivo, ¿sí? Porque muchos han ido ascendiendo, acompañando muy bien a sus subalternos, digamos así, y entonces, pero como dicen, son parte de la procesión y repican en ella. Y se dan cuenta que cuando llegan a cargos altos, pues ya no pueden tener como todo ese control y ayudar tan de cerca y necesitan poner distancia, pero eso también es como muy, muy colombiano, pues se da más porque hemos trabajado con gente de otros lados, de, muy latino más bien, donde pensamos que si no tenemos como una conexión cerquita, la relación se va a perder, ¿sí? Que si somos como asertivos, directivos, en un momento dado, pues somos así y luego la amistad puede seguir o la relación puede seguir. Entonces, esta es una competencia bien importante que llama la atención, que no sea más alta, sobre todo en un grupo directivo. Lo mismo la claridad, ¿sí? La forma de decir qué necesito, cuándo lo necesito, por qué lo necesito, cómo lo necesito. Ahí hay mucho enredo y eso es fuente de muchas demoras en las organizaciones. Y otra cosa importante, por ejemplo, el logro, o sea, realmente completar un objetivo. Si lo vemos acá, pues apenas 65%, bueno, no sé, 65, 70%, porque a veces para llegar a un objetivo damos muchas vueltas. Eso lo hacemos, por ejemplo, con un ejercicio de líneas virtuales. Y es como que, bueno, ve hasta allá, o sea, camina y que el caballo te abra paso para llegar a la otra esquina. Y en vez de irme en línea recta y que el caballo me abra paso, porque yo soy un líder, entonces él me tiene que abrir paso, van en zigzag. O llegan hasta cerquita y se devuelven de una vez, y como que no toco el objetivo, no cojo el logro. Entonces, esto nos permite hacer assessment para las empresas también y verificar como lo que también pruebas psicológicas dan y que la persona sobre todo los viva y los pueda gestionar ahí mismo. Porque entonces tenemos que está influyendo porque no soy claro. Es que tengo miedo a que si soy claro, la relación se pierde. O que se confunde agresividad con firmeza, por ejemplo. Entonces, y necesito para tener claridad ser un poco más firme, más exigente. Ese tipo de cosas, bueno, aquí que le quería mostrarles unas formas de alineación de equipos, por ejemplo, cada equipo encuentra una manera especial de alinearse, si lo ven acá es como muy, muy horizontal, ¿sí? Otros acá, este caballo necesitaba, aunque había un líder adelante, un impulso desde atrás, ¿sí? No perder de vista, que se pierde mucho en las empresas y, bueno, y en las familias. Yo me incluyo entre ellas, ¿no? Yo me vuelvo a veces muy, muy seria. El gozo y el disfrute generan energía para trabajar. Entonces, los caballos también nos llevan como a ese lugar de gozo y disfrute. Y acá el caballo va ahí caminando con ellos feliz y ellos haciendo moverías. Entonces, hemos visto grupos de ingenieros armar bandas, orquestas, bueno, y maneras de encontrar cómo funcionar mejor, ¿sí? Cómo ir hacia adelante. Bueno, ya, acabé corriendo la última parte. Bueno, esto era un brochazo así general, de esto todo hablo en el libro con más detalle, pero era como hablar de caballo en una hora de tantas cosas que se pueden hacer, pero Vale, era la idea, que se cuéntanos llevaran antes una idea. de empezar con esas preguntas, si quieres nos muestras cuáles son tus redes, cuéntanos las personas cómo podrán llegar a tener acceso a este libro y al otro que nos contaste. Bueno, Ok. qué formas de trabajo y actividades tienes ahora y bueno, en dónde las estás realizando. Nosotros trabajamos en la escudería con María Fernanda Posada, eso queda en la vía La Calera. Es muy sencillo, muy cerca realmente desde Bogotá y ahí siempre trabajamos. Con los caballos, pues que ya conocemos. Este trabajo se puede hacer con cualquier caballo en general. He trabajado con caballos en potreros, con caballos que tampoco conozco en otros lugares, pero obviamente cuando uno trabaja con un grupo, pues tiene una responsabilidad de toda manera muy grande y el caballo es un ser vivo, o sea, uno no puede garantizar que el caballo no reaccione de X o Y manera por él mismo o porque pasó una paloma, pues. Entonces, por lo menos sí, como esos caballos nos dan confiabilidad, son caballos dedicados también al deporte, entonces nos dan bastante confiabilidad
obviamente es ideal hacer la mejor selección posible, obviamente, eso sí, pues por seguridad principalmente, de la persona y del caballo, ¿no? Porque estos ejercicios, aunque uno dice, no, pues está caminando con el caballo, para él es estresante, o sea, está leyendo una cantidad de energías ahí que hay un desgaste, entonces necesita también un cuidado muy especial nuestro compañero de trabajo. Entonces, básicamente trabajo en la escudería. Me pueden contactar, bueno, mi web está en rediseño, aunque estaba operando, pero va a haber una nueva ahoritica. Por el WhatsApp es como más me muevo, por el correo también. Y no soy muy activa en redes, aunque las tengo, pero es que no me da tanto tiempo para eso. Em, y pues sí, estoy haciendo citas virtuales también. Fue un descubrimiento en la pandemia que podemos trabajar con los caballos de manera virtual, direccionando nuestra intención, y ha sido una experiencia súper linda. Yo he sido un poco, está como escéptica porque decía, "Ay, eso no funciona", pero pues funciona. Funciona para la persona, que es lo importante, que funcione para las personas que quieren hacer consultas. Y seguimos haciendo talleres de empresa, pues ya podemos hacerlos afortunadamente, con la ventaja que pues es un espacio abierto, ¿no? Entonces, pues obviamente con todos los protocolos de seguridad y todo, pero tenemos la ventaja de trabajar en un espacio abierto, y eso, pues bueno, minimiza los riesgos a los que estamos expuestos, que existen de todas maneras. Ok, muchas gracias, Lucia Margarita. Ahora yo quiero invitar a Darío a que active su micrófono, por favor, para que haga su pregunta. Y luego le damos la palabra a Diana. Sí, hola, gracias. Lo que estaba preguntando yo, básicamente por el chat, es qué tipo de retroalimentación te dan los participantes ¿Qué tipo de retroalimentación cuando termina un taller, por ejemplo? sobre estas actividades. Me explico, al terminar, te dan, Sí, te repito ahí la te pregunta, digo. ¿qué tipo Sí, de porque es que, retroalimentación? Aló, ¿se sí, ya escucha? te escucho. Sí, 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 ya. Sí, Perfecto. La pregunta es, ¿qué tipo de retroalimentación te dan los participantes sobre estas actividades? Es decir, una vez termina la actividad, ¿qué reportan ellos? ¿Qué dicen? sí. Nosotros siempre hacemos una encuesta de satisfacción al final, digamos, donde además preguntamos como pues que le impactó, que se lleva, que le llamó la atención, bueno, etcétera. Y realmente siempre hemos tenido excelentes retroalimentaciones. La gente se impacta por el reflejo del caballo, o sea, se impacta como, "Ah, yo no sabía primero que no sabía que yo me pudiera acercar, por ejemplo, a un caballo". Hay gente que llega con pánico, pues literal, y termina al final llevando al caballo, por ejemplo, de cabestro, pues cerquita. Entonces, siempre son de ese estilo, como que fue una revelación, que hubo un impacto grande, que le sirve para su vida personal, pero también para su vida corporativa, que es una manera de mostrar su autenticidad de una manera que no se había imaginado, que era algo importante, que lo lleva a un lugar como distinto de perspectiva de la situación, de la vida, y siempre el impacto es muy grande de ver todo lo que el animal es capaz de dar, ¿sí? Ese es son frases que siempre hay. No me imaginé que un animal, que uno pudiera interactuar y relacionarse con un animal. Hay unos que, que dicen, el caballo me habló. Hay otros que dicen, me impacta lo práctico y real, y que lo puedo llevar, por ejemplo, que ese aprendizaje que viví, lo puedo aplicar en mi familia o en mi empresa. Em, pues generalmente son cosas de tipo. Ay, pudimos encontrar tal cosa para la empresa, encontré un lugar diferente desde donde puedo ser más efectivo, por ejemplo, ¿sí? Un lugar donde, pude expresar tal cosa. No sabía que tenía por dentro esta traba tan impresionante de cosas guardadas, o que esto estuviera influyendo o que eso fuera importante para. Entonces, siempre realmente han sido, sí, creo que eso es lo que alimenta este trabajo, las retroalimentaciones de lo que sucede. Eso es, creo que es la mayor también satisfacción, digamos, de este trabajo, es esa, ver lo que la gente logra. Ok. Gracias, Gracias. te lo pregunto básicamente porque Sí. digamos que en el ámbito organizacional pues siempre hay como una cierta resistencia a cierto tipo de actividades, entre comillas, informales, ¿no? Sí, claro que sí. Mm. Sí,
Sí, por supuesto, y además hay, eso ha habido de todo, ¿no? Hay gente que no le cuenta a, la gente, a su gente, la va a llevar que la lleva de sorpresa, y pues también es duro, porque, pues la gente, "Ay, con caballos", y yo pánico. Entonces, pero eso es todo un proceso que nosotros vamos llevando, ahí en el libro cuento cómo es el proceso que hacemos, para que precisamente se genere un clima de, sí, como de confianza, de apertura, no es como, venga, brum, váyase con el caballo allá, no, 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 eso todo tiene se va llevando un proceso, las retroalimentaciones durante la sesión son continuas de lo que va pasando, para que se vaya como entrando en confianza, ¿cierto? Y también hay el derecho a pasar, obviamente. No ha pasado, así que me acuerde. No. Bueno, no sé si alguna persona alguna dijo, no, yo eso sí no entro allá. Bueno, listo. Pero pues es un derecho a pasar que también está en un acuerdo que hacemos previo, ¿no? Que Ujú. hacemos previo. Sí, creo que recuerdo tal vez el caso de todas las personas con las que hemos trabajado, tal vez dos, que con las que ha sido una situación más compleja, que también está en uno. Bueno, para mí ha sido un aprendizaje, también lo cuento en el libro, porque pues también uno va evolucionando y va desarrollando y dice, ay, yo habría podido aprovechar tal oportunidad. Sí, y se me escapó, pero bueno, pues somos humanos y estamos en aprendizaje. Ujú. Ok, gracias. A ti, gracias por la pregunta. Le damos la palabra a Diana Nova. Adelante, Diana. Hola Alejandro, buenas noches. Lucia Margarita, muchas gracias por la información que nos Hola, compartes. Diana. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la pregunta es, ¿tú cuántas sesiones sugieres para una organización para abordar algún programa de coaching asistido con caballos? Estas sesiones, ¿qué duración tienen o sea, la sesión cuánto dura en tiempo? ¿Y cuántas Ok, personas bueno, deben estar en sesión de coaching con caballos de cada empresa? sí, bueno, ahí sí depende como de una cantidad de factores, ¿cierto? Primero el objetivo que se pretende lograr. Eh, y eso hay que aclararlo antes con varias conversaciones con la empresa para saber qué realmente es lo que necesitan y si lo que necesitan es eso o otro tipo de intervención. Entonces, eso sí quiero ser muy, muy clara, o sea, no todo es para todo, aunque los caballos dan posibilidades gigantescas. Entonces, mirar eso. Segundo, el número de sesiones también depende del tema, aunque los caballos aceleran muchísimo los procesos porque es que ellos van directo a lo que es. Entonces, con respecto a una sesión de coaching tradicional, sí se acelera mucho. Segundo, si se pretende trabajar grupo, porque muchas veces cuando pues, va el grupo, se detecta que hay personas que requieren acompañamiento pues, individual y hacer otras sesiones. Hay empresas con las que hemos trabajado, por ejemplo, 5 sesiones. Como te digo, depende del objetivo y o se trabajan una o dos sesiones y luego otra de apoyo que ya no es con caballos y después a los mes y medio, 2 meses se vuelve a trabajar con el caballo para ver que el caballo va a actuar como como un indicador de qué tanta evolución ha habido durante ese tiempo, pues haciendo cada persona lo que corresponde. Nosotros cuando trabajamos en grupo, y sobre todo si es coaching, preferimos trabajar grupos pequeños, o sea, lo ideal 7, 8 personas, y todo un día, para que haya como o 2 días medios, para que haya, se pueda hacer como ese assessment completo, se trabaje individual y se trabaje en equipo, porque las dos cosas tienen acciones distintas, son complementarias y tienen impactos diferentes. Como les decía yo, puedo ser muy efectivo en lo individual, pero en equipos nada, o puedo ser muy efectivo en el equipo, pero cuando me toca a mí actuar en lo individual, no. Entonces, por eso es bueno la mirada de las dos cosas. Entonces, a veces pueden ser 5 o 6 sesiones, es que depende, ¿no? Depende del objetivo, del estado en que nosotros encontremos, porque muchas veces la empresa cree estar en, o la persona cree estar en, y cuando llega ya pues, aparecen otras cosas. Y esto puedo estar mejor de lo que creía, y simplemente es que me quedé con una vieja idea, ¿no? Eso pasa a veces. Sigo creyendo que no soy buena a tal cosa, y yo ya estoy lista, y el caballo lo muestra, ya, ¿sí? Es que tome acción y que me olvide del cuento de la vieja historia que me estaba contando. Y la persona está lista, por ejemplo. Entonces se detectan ese tipo de cosas. Pero así en resumen, pues lo ideal es trabajar, si es grupos pequeños, 7, 8 personas, trabajar un día completo, 2 días medios para una primera fase, como ver primero qué hay, luego ya hacer otra sesión, bueno, depende, como te digo, y hacer algunas que no tienen que ser necesariamente con caballos.
y volver luego con el caballo para la retroalimentación. Depende de lo que estás desarrollando. Si uno está desarrollando, por ejemplo, el liderazgo, si estás desarrollando empoderamiento, negociación, es bueno hacer varias, porque los caballos también tienen distintas pues, personalidades, ¿cierto? Entonces, si me tengo que exponer a negociar con diferentes tipos de personas, pues el caballo es un buen interlocutor para que yo desarrolle este otro tipo de personas, a este otro tipo de personas, porque me desafía en diferentes aspectos. Eso es lo que te podría como decir ahora. Perfecto. Gracias, Gracias. Diana. A ti, Diana. Ok, le vamos a dar la palabra a Maite. Adelante, Maite. Buenas noches, Ale, ¿cómo te va? Hola, Margarita, qué gusto escucharte, con qué Hola, claridad, Maite. qué amplitud de pensamiento. Margarita, un tema que a mí es recurrente y siempre me preocupa. Yo inclusive trabajo como voluntaria en un centro de quinoterapia, he asistido a muchas sesiones de coaching de diferentes ámbitos. Me interesa el coaching, aunque en estos momentos estoy desarrollando otras cosas y no le puedo dedicar, pero siempre que puedo estoy en el tema. A mí me preocupa siempre el bienestar animal. ¿Cuál es el límite en un día? Esto, como decís, todo un día entero, que vos decís una jornada extensa, ¿no? Sí. Extendida. Ajá. ¿Cuál es el límite de horas en los cuales estos caballos pueden dar lo mejor de sí sin que se comiencen a estresar? Bueno, esa es una pregunta crítica y que no es tan sencilla, ¿cierto? Porque el caballo no te dice, es que ya me cansé, no lo dice por lo menos de esa manera. Entonces, eso ha sido también un proceso de aprendizaje. Y para mí, porque yo lo digo, yo era una persona muy orientada como a los objetivos todavía, entonces esa parte para mí también ha sido un desafío desarrollarla. Primero que todo, es importante que los caballos pasen mucho tiempo en libertad, o sea, en lo posible que fueran libres. Pues Que fueran libres. hay limitaciones de limitaciones y pues bueno, es el mundo que tenemos y que vivimos. Pero lo ideal es que de todas maneras, si uno trabaja con caballos que, por ejemplo, duermen, como en el caso nuestro, en la noche en una pesebrera, en el día estén libres, ¿sí? Porque ellos es su manera ahí de botar y de todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es una cosa. Otra crítica es siempre desconectar la energía, como digo yo. Cada vez que pasa una persona y termina, como que esa persona desde su corazón del agradecimiento y lo deje, lo suelte. Y eso el caballo lo Claro, muestra, ¿sí? el corte. Lo Claro. retroalimenta siempre, te lo retroalimenta haciendo algún gesto que uno dice, señor caballo, allá y acá. Lo otro, ver cuando el caballo realmente está desesperado y se quiere ir. Bueno, desesperado, porque puede que va aceptando que la persona es la que se quiere ir. Alguna vez un ejecutivo de una empresa, el caballo se fue a la puerta y me dijo, usted es brujo, tarot. Y en ese momento el caballo se devolvió. Entonces no era que el caballo se quisiera ir por él, sino estaba mostrándole a la persona. Pero hay otras veces en que la energía de la persona es tan fuerte, el caballo se va o se quiere ir y se va, ¿no? O sea, el caballo puede romper, pues tú sabes la fuerza del caballo, no. No trabajar sobre todo ejercicios de horsemanship con el mismo caballo muchas personas y hacer como, sí, máximo 2 o algo así, porque pues ese es el tipo de trabajo tal vez más estresante Más estresante. para el caballo. Claro. Sí, Siempre lo ahora, digo desde y eso desde el cuando, bienestar animal, Margarita, y yo he presenciado sesiones de quinoterapia, por ejemplo, en los cuales sí, usaron 4 caballos para 21 niños en todo el día uy, en una es durísimo. terrible porque además el caballo no está con una persona que está como en toda su posibilidad de interacción, entonces él está cargando realmente todo eso. Muy agotador. Entonces siempre, por ejemplo, tiene que ser máximo 2 personas, cosas cortas. Cuando yo hablo de todo un día, pues de todas maneras hay varios caballos, hay intervalos de tiempos en que no se trabaja necesariamente con el caballo, se trabaja con uno, se trabaja con otro, pero tiene uno que estar Buenísimo. cuidando eso. Y pues apoyarse también en el especialista equino, en el caso nuestro, en el parafrenero, él tiene un ojo muy clínico con el caballo y bueno, ahí a veces discutimos y lo que sea, pero en una buena interlocución, ¿cierto? Para saber si Él no, lo si no. sabe leer, él sabe Sí, leer su caballo. claro, porque él Perfecto. está todo el día con ellos, entonces él sabe. Entonces son cosas que uno tiene que respetar y que tener en cuenta siempre, Totalmente. siempre. Es Muy fundamental porque amable. pues es
nosotros siempre decimos, y eso fue una cosa que aprendí en una sesión, nosotros no usamos los caballos, ni los caballos son herramientas. Y eso lo aprendí una vez que la piel se me erizó con un grupo, porque los caballos son guías, ¿sí? En estos procesos son la guía, son el maestro. No, no, ellos están al servicio de algo mucho más grande, igual que yo estoy al servicio de ese algo más grande que es el consultante y su sistema y todo, la vida, pues. Entonces ellos, ellos son mis compañeros de trabajo, ¿sí? Ellos no son ni mis herramientas, ni yo nunca hablo de usar los caballos, desde aquella vez que aprendí eso de una manera muy, muy vívida en mi propio cuerpo. Mira Estamos vos, con mira, otro muy ser sabia, vivo, muy sabia. con Gracias, otro ser vivo. Margarita. A ti, Un gusto gracias, Maite. escucharte. Igual. Gracias. Ok, María Victoria Trejos pregunta, ¿en dónde podemos adquirir tus libros? Entonces, este primer libro lo tengo en preventa, es que tuve una serie de dificultades, esta ha sido una experiencia nueva para mí, entonces fui más rápido. Entonces está en preventa, yo aspiro, porque hay unas personas que están acá que ya me han comprado el libro porque hicimos una preventa. Para las personas que en preventa van a recibir el otro libro gratuito de la parte personal, como un plus por la demora que he tenido, pero, y lo voy a imprimir solamente, pues lo puedo mandar en electrónico, sí va a estar, pero también a los que lo quieran comprar también en físico, pues también les llegará el físico. Me puedes escribir a mi WhatsApp, te mando ahí el link de pago para lo que es impresión y te hago llegar el libro en mi WhatsApp. Gracias, Lucía Qué Margarita, bueno. y gracias, Alejo. Pero sí sería bueno que por favor nos los colocaras acá porque pasaron rápido el WhatsApp Ay, y claro que sí, ya voy, ya lo pongo. podemos colocar acá. Muchas gracias, Lucía Margarita, muy interesante. Ay, Muchas gracias, Alejo. Fantástico. María Victoria, por estar acá, gracias. Quería preguntarte algo, ¿cómo ha sido para ustedes el impacto de pasar de lo presencial a lo virtual? Porque realmente yo que vengo hace un año trabajando fuertemente lo virtual, Sí, pero concretamente en esta herramienta, pues ha sido imposible porque donde yo trabajo, esto queda en Tabio y eso cada ratico cierran, claro, porque volvió el brote, pero y hemos sí. intentado virtual y no hemos tenido éxito. ¿Nos podrías dar ese caso de éxito Pues tuyo, por yo favor? lo virtual Que no lo he te explique algo. trabajado, sí, no lo he trabajado con grupos todavía, lo he hecho únicamente individual. Yo creo Ujú. que se puede hacer grupos, pues tiene uno que armar las herramientas, generar como los espacios de conversación y hay muchas herramientas interactivas hoy en día que, bueno, mis hijos los que me han contado y me han pasado y algunas compañeras también, que uno puede utilizar, ¿cierto? Herramientas virtuales para que acompañen como los procesos con las preguntas adecuadas, pero yo no lo he hecho todavía con grupos, únicamente lo he hecho individual con el WhatsApp o con Zoom, ahí yo con los caballos y la persona allá en su lugar, direccionando las preguntas, haciendo las mismas preguntas que haría en una sesión personal. Sí, que uno a uno. Obviamente yo digo, pues se pierde de todas maneras como esa energía de ese contacto, ¿cierto? De esa cercanía que también lo permea a uno en lo físico y que creo que es una de las necesidades todavía más apremiantes hoy que hemos estado tan encerrados y realmente el ser humano necesita volver a eso. Creo que, bueno, implementando los protocolos que allá en la escuela ya María Fernanda los tiene muy, muy bien implementados desde que la federación dio vía libre a deportistas pudieran volver. Y pues yo siempre digo, pues tenemos la ventaja de contar con que de todas maneras el trabajo con caballos es espacio abierto, ¿no? Entonces eso es una ventaja. Ahorita vamos a tener un grupo que precisamente lo teníamos en diciembre, pero fue el momento en que se volvió a disparar todo, hubo casos allá en esa empresa, yo también tuve un caso asintomática, gracias a Dios, pero íbamos a trabajar ni siquiera en una casita que tenemos para las reuniones de los grupos y todo eso, sino lo vamos a hacer afuera también, ya tenemos la forma con el picadero, de poner asientos y eso para que sea totalmente al aire libre la interacción con el grupo. Habrá que esperar un poquito. Muchas Sí, gracias, Lucía Margarita. ahí vamos reinventándonos. Claro que sí. Gracias, mil. A ti. Ok, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, que tenga algún comentario?
No sé si se puede hacer una pregunta. Adelante, claro que sí, Daniel. Hola, Lucía. Hola, Gracias. Daniel. Muy buena la ponencia. Gracias a ti. Desde el mundo comercial y corporativo, hay distintos modelos de liderazgo. Por ahí hay un liderazgo resonante que pareciera ser que es el que pudiese ir muy de la mano con el coaching con caballo. No sé si hay un modelo en especial que tú hayas practicado. Pregunta. Sí, el liderazgo que nosotros llamamos, nuestro modelo, digamos, lo llamamos liderazgo por conexión. O sea, porque ese es como el elemento clave que direcciona un buen liderazgo, ¿cierto? Entonces, para nosotros, según lo que ha sido también a través de las observaciones. Entonces, esa conexión con qué? Primero con uno mismo, o sea, estar en mi lugar, en mi autoconocimiento, como que también el caballo nos ayuda como a transitar ese tema de conocerme más profundamente. Entonces, al yo conocerme mejor, pues sé cómo reacciono, sé qué necesito, sé qué necesidades mías no honro y de qué manera no las honro, y entonces esas necesidades, como puede ser algo tan básico, porque lo veo en los grupos de descanso, ¿cierto? De límites, entonces esas cosas salen, ¿no? Tú sabes, lo que maneja un sistema o maneja una persona es aquella sombra, aquello que no atendemos. Entonces la persona se da cuenta, esto, si yo no atiendo esta necesidad de descanso, así sea lo que sea, pues, sin salud no voy a poder hacer nada, por ejemplo. Cosas como esas. Entonces, esa conexión primero es con uno mismo. La capacidad de conectar con el otro. Ahí es donde yo les daba el ejemplo de conectar tanto en cercanía como en distancia, ¿cierto? Porque pues un líder tiene que ser capaz de tener esa visión, ese objetivo allá bien puesto, que también sucede que el líder pierde la conexión con el objetivo o con el propósito mayor, o ese propósito mayor no es suficientemente inspirador ni para él ni para nadie. Lo hemos tenido, entonces hemos tenido que reformular ese propósito. Puede ser una meta de ventas, así sencillo, pero como que, ay, la meta de ventas, ¿sí? No dice nada. Es que esa meta de ventas, ¿con qué más, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Acompañada de qué? Y muchas veces se pierde, ese caso es muy bonito, el obstáculo o el desafío que la persona considera que tiene o el equipo para llegar a la meta se convierte en el objetivo. O sea, concentro tanta energía en ver luchar contra ese obstáculo que lo convierto en mi objetivo. Ese caso precisamente lo comento en el libro, porque este equipo le pasaba así, entonces puso una meta, todo eso, en el ejercicio, hicimos como una metáfora viva, lo modelamos, y se dedicaron a pensar en la competencia. Y entonces, ¿sí? Se armó toda, bueno, una conversación, hicimos ahí todo un trabajo, y después, bueno, vamos por el objetivo. Ay, hola, ¿y cuál era el objetivo? Nadie se acordaba de cuál era el objetivo que habían puesto. Entonces, tengo que estar conectada a todo nivel, ¿sí? Conectada con el objetivo, conectada conmigo misma, conectada con los otros, conectada con el entorno exterior, porque es a donde yo atiendo en última, ¿cierto? Está en mi entorno, así sea yo una persona de un cargo que no tenga injerencia en el exterior, no puedo perder de vista que esto es para algo más grande que, ¿sí? Que solo llevar el papel o solo tipear o algo así. Entonces, trabajamos mucho desde la conexión, y esa es nuestra propuesta de liderazgo por conexión. Esa es, pues es lo que los caballos nos han enseñado, tal cual decirlo. Gracias, muy amable, gracias. A ti, gracias. Ok, ¿alguien más que quiera participar con algún comentario o alguna pregunta? Aquí dice Darío. Perfecto. Darío. ¿Quieres leerla, por favor, para que también la escuchen los que van a ver el video? Sí, Lucía Margarita, lo que pasa es que Sí. cuando hablabas del tema de hacer sesiones virtuales o de manejar este tipo de situaciones virtuales de manera Sí, virtual, me parece un reto, o sea, me pusiste a pensar que me parece un reto muy, muy grande, porque sí, pienso yo que si el caballo actúa como espejo de la persona, sí, cómo lograr, por ejemplo, que el caballo esté conectado con esa energía de la persona, porque al fin y al cabo es la forma como opera. Entonces me sí, parece que definitivamente es todo un reto, no solo desde el punto de vista de manejo del coach o del facilitador, sino además desde el punto de vista de técnica misma, ¿no? sí. Sí, yo opino lo mismo que tú. Y es una cosa que todavía estoy
descubriendo, ¿cierto? Toca probar muchas veces más. Ha funcionado cuando lo he hecho. La intención obviamente es que direcciona los movimientos del caballo y siempre también, pues el caballo es un barómetro, como un indicador ahí, pero también es estar siempre con el principio de realidad de la persona, si eso que está pasando tiene sentido, porque yo misma, pues, aquí no es de creer o no creer, sino de experimentar, ¿cierto? Y creo que ese es el proceso en el que también yo estoy experimentando con eso. Las veces que lo he hecho, ha funcionado, o sea, pero no sé, o sea, toca seguir probando, seguir viendo, y es hasta dónde la persona puede ver. Creo que eso es un mundo por descubrir y como tú bien dices, es un desafío. Todavía no sé con un grupo cómo sería. Sería bueno hacer una prueba, ¿no? Pues porque esto es como un aprendizaje, estamos descubriendo cosas nuevas, pero sí es todo un desafío. Y aún la tecnología, ¿no? Que si se cayó esta, tener otro teléfono para que, o No, pues otro sí. computador, bueno, pues ni hablar del tema, ¿no? Sí, Más esto que son espacios abiertos, pues grandes, porque está toda la pista, entonces si me corrí para allí, la señal pudo bajar, bueno, todo ese tipo de cosas. todo un reto. Aprovechando ahí la instancia, no sé, Lucía, hoy día todas las empresas, por la contingencia, el contexto que estamos viviendo, todas generalmente vamos yendo hacia la transformación digital acompañado de la innovación y de la mano también de la creatividad. Una fórmula tal vez hoy día de mostrar el producto a las empresas es justamente a través de ofrecer un servicio, estoy pensando, de creatividad e innovación. No sé, ¿tú has hecho algún ejercicio, tienes alguna experiencia por ahí? Pero para manejarlo virtual, dices tú, o con los caballos. Presencial. Ah, sí, correcto. Me haces acordar ahorita de una empresa, una empresa de investigación de mercados muy interesante con la que trabajamos. Y ellos estaban trabados, sí, estaban con muchos conflictos y como pegados, sí, estaban pegados. Y siendo una empresa que tenía en sus valores la innovación. Mm. Y fue muy lindo porque en un momento dado había 3 caballos, me acuerdo, y se metieron como, haz de cuenta que nosotros tenemos una pista, pues una pista grande y acá hay unas cuerditas y se pueden pasar como a un lugar allá, como un potrerito más pequeño. Y los 3 caballos se metieron allá, sí, se fueron para allá. Y no había manera de quien los sacara pues de allá, ellos estaban allá en su zona cómoda. Para esta empresa fue muy revelador descubrir que ellos habían dejado de honrar sus valores y dentro de esos valores estaba la innovación. Entonces, me acuerdo de 2, que era innovación, experiencia, y yo no me acuerdo qué más, era una multinacional francesa de investigación de mercados. Y era cómo vamos a recuperar esa innovación nosotros mismos. Entonces, cuando ya ellos hablaron, pues que hablamos, hicimos todo el tránsito para llegar, qué estaba pasando con los caballos allá, perdimos ese sentido de cómo innovamos, ¿sí? De cómo nos reinventamos nosotros y ya, pues como que nos estamos ahí muriendo, porque si no evolucionamos, pues vamos de para atrás. Después de eso, generalmente, por eso me gusta mucho trabajar la sistémica, pero atada al coaching, porque el coaching o la parte estructural, que para una empresa es más clara, ¿cierto? Tener un formato estructural y no tanto dejarlo a la intuición, así uno trabaje con eso como herramienta, pero como que lo pueda ver y entender y comprender. Entonces, entonces listo, ya descubrimos que es la innovación, ¿sí? Entonces ahora vamos a volver a la innovación. ¿Qué se van a inventar? ¿Sí? Entonces, ellos mismos tenían que cranearse un ejercicio para saber que ellos no saben de caballos, no saben de nada, ¿sí? De eso. Bueno, ¿qué se les ocurre para como anclar eso que acabaron de encontrar? Porque no solo es quedarse, sí, te toca volver a innovar. No, pues hagamos ya acá, ¿sí? Un ejercicio práctico que nos retroalimente el caballo. Y ellos tuvieron que inventarse allá sus cosas. Y fue muy divertido porque pues, después terminan pues como muy alegres y satisfechos de lo que, wow, de lo que encuentran y de que esa energía como que vuelve a fluir. Y se inventaron allá hacer sus asuntos. Entonces, hemos hecho, me acuerdo pues de ese caso ahorita no, en especial. Súper, gracias. Gracias a ti. Ok, ¿alguien más que quiera participar? ¿Se haga una pregunta o con un comentario?
Bueno, yo creo, discúlpame Lucía, pero Tranquilo, qué gusto. me fascina y bueno, ya es un poco lo que hago. Tú hablabas ahí en un momento de la comunicación no verbal. Generalmente hoy día la comunicación no verbal, desde el punto de vista de la psicología, no es considerado como una ciencia. Sin embargo, como coach muchas veces no... Ahí hay una lectura del lenguaje no verbal que también es importante de conocer, y especialmente cuando estamos enfrente del caballo. Sí. ¿Cómo tú lo relacionas ahí en tu trabajo? Yo hago, bueno, hay varias maneras y varios momentos que se pueden aprovechar para trabajar eso, porque obviamente nuestra fisiología, pues nuestro lenguaje corporal, además pues lo sabemos, que el lenguaje corporal es mucho mayor, tiene mucho mayor impacto que el lenguaje Verbal. oral o que el tono, aunque también sigue siendo importante. Y aunque algunos digan que ese estudio está sesgado por no sé qué, pero de todas maneras, yo muchas veces empiezo el día, por ejemplo, cuando abro la sesión y les digo, bueno, aquí vamos a estar en presencia y en autenticidad y todo eso. Yo, por ejemplo, digo, no, estoy feliz de que ustedes estén aquí. La gente le da risa, ¿no? Porque estoy absolutamente feliz de que estén. Y digo, ¿a quién le creen? Pues obviamente le creen a mi cuerpo y no a mis palabras. Después, por ejemplo, hacemos una parte también, es como dentro de los procesos. ¿Cómo se para un líder? ¿Sí? A ver, ¿cómo te paras tú si estás empoderado, si estás de cierta manera? Entonces, ponemos a la persona a trabajar con la fisiología y ellos se dan cuenta cómo el caballo reacciona al trabajar con la propia fisiología. Porque obviamente yo no puedo estar feliz si mi cuerpo está así, ¿no? El cuerpo se me pone a un automático de otra manera. Lo trabajamos, digamos, en muchos momentos usamos el recurso del lenguaje corporal y muchas veces como también que la persona misma se dé cuenta, ¿cierto? Hacemos en algunas partes que trabajamos como ser observación activa. Entonces, bueno, cada uno le puede preguntar algo o le puede decir algo, ¿sí? No decirle, mira las manos, ¿cómo las tienes? O decirle, está nerviosísimo porque la persona está temblando y no, la persona tiene un tic, por ejemplo, cosas de esas. Entonces, es que le diga, que le haga caer en cuenta, ¿cómo tienes las manos en este momento? Ay, las tengo apretadas. Ay, sí, las tengo apretadas, ¿no? Ah, sí. ¿Cuándo te sucede eso? Bueno, hágase una indagación, depende del tema que esté trabajando. Pero sí lo trabajamos mucho. A veces los ponemos vas a caminar de aquí hasta allá con el caballo, solo, sí, en un empoderamiento. ¿Cómo te pararías si fueras empoderado? ¿Qué más falta? ¿Te incomoda algo? ¿Cuál es ese balance en tu cuerpo? Que ese relax, porque es estar en un estado realmente relajado, pero pues pero presente. ¿Cómo te pararías si estuvieras así? Y lo hacemos mucho con el caballo, y el caballo es muy chévere porque ellos responde directo, ¿no? Porque al cambiar la fisiología cambias la parte mental y emocional. Entonces, si el caballo responde directo, y eso es, wow, un ancla para la persona. Yo me acuerdo el caso de una empresa colombiana que, bueno, estaba trabajando con China y ya abría ya su sucursal para manufactura y todo eso. La mujer, y la gerente comercial era una mujer muy chiquita, muy bajita. No hablaba en inglés. Y esta mujer para los negocios, pues ponle que es la que maneja todos los negocios con China y la señora no hablaba inglés en ese momento. Entonces yo a veces los pongo, ¿cómo ves a ejercicios tan sencillos como, bueno, ¿qué caballo te llama la atención? ¿Cómo lo ves? Pues eso creo que lo hemos hecho todos con diferentes cosas, pero es un ejercicio sencillo, pero muy poderoso, de autoconocimiento también y de reconocimiento. Ay, no, y me acuerdo que ella decía, yo veo ese caballo es tan imponente. Entonces yo luego les digo que lo digan en primera persona y yo soy imponente. Yo, imponente, no. Y fíjate la dimensión de lo que hace esta mujer. Entonces cuando, darme eso, y yo les digo, eso también es humildad, porque humildad no es decir, ay, no, humildad es reconocer lo que yo soy. Pues sí, soy imponente y puedo lograr ese tipo de cosas. Ahora póntelo en el cuerpo. Entonces se puede, da para mucho el lenguaje corporal con los caballos. Y es importante en el liderazgo, ¿no? Hacemos un ejercicio también, yo les digo, cuando por ejemplo vas a una conferencia y entra un conferencista, a veces todo el mundo entra al conferencista y se queda callado, ¿cierto? Como que la sola presencia del Señor. En cambio, a veces entra el conferencista y esto seguimos en unas charlas y todo, como si no hubiera entrado nadie. ¿Cuál es la energía que está proyectando esa persona? La que entró y que todo el mundo quedó calladito, pues porque lo inspiró a quedarse callado, no porque le toque. Y eso todo es desde el cuerpo. Entonces, todo hay que pasarlo por el cuerpo. Gracias. Qué sabio, Margarita, qué bueno. Qué sabio.
Margarita, te quería hacer una consulta. ¿Es positivo una empresa, que en este caso es un centro de equinoterapia, vamos a tener nuestra jornada anual de apertura, que se viene con todo, y va a venir alguien que es una especialista en coaching, que además es socióloga, alguien muy, muy valorado en el rubro? Estoy hablando de Argentina, ¿sí? Sí. Y somos toda gente del centro de equinoterapia, obviamente, y somos todos, trabajamos en ese centro de equinoterapia. ¿Es positivo hacer una sesión de coaching con caballos que conocemos tanto? Eso es un buen desafío. La verdad que todos conocemos mucho a los caballos, ya les sabemos todas las mañas de todo, te mira de reojo uno o levantó la pata del otro. ¿Es positivo hacer una sesión de coaching donde queremos potenciar a un equipo de trabajo con caballos conocidos por el equipo? A ¿Qué ver, opinan de eso? yo creo que con los caballos siempre hay lugar para la sorpresa, ¿sí? Siempre hay lugar para la sorpresa. Me parece muy importante es enfocar muy bien, o sea, intencionar muy bien, tener mucha claridad de esa intención y hacer un acuerdo previo de realmente apertura. Yo las sesiones más desafiantes que he tenido, las he tenido con equitadores o con gente que sabe de caballos, lo cual es obvio. Pues porque yo sé de caballos y el caballo no se le puede uno acercar por detrás. Y tú sabes que Y no pues solo en si este sabés paradigma, caballos, encima el caballo lo montás, lo manejás, lo llevas de claro, tiro. O sea, yo creo que va a haber como un empoderamiento generalizado ese día de la jornada, y es como que, no sé, yo estuve en otros lugares donde fue todo fantástico porque eran caballos que nunca en mi vida vi. claro. Entonces, me No me, vinculo, es un me- desafío de vinculación. Acá ya los conozco a todos. Entonces, pero vos que me gustaría mucho que me contaras después para saber qué pasó. sí, Sería sí, maravilloso. te voy a contar. Pero creo que es muy importante es que ese facilitador maneje muy bien como la apertura y que cada uno esté desde su autenticidad y desde estoy en el presente y de olvidarse de lo que sabe. Pienso que eso Claro. es fundamental, porque lo otro a veces se puede convertir, y lo digo porque ¿qué ha pasado? Claro, esta persona sabe de caballos, entonces la persona cree que se va a parar allá por ejemplo, hacer un ejercicio de horsemanship o acercarse al caballo en un campo abierto, lo que sea, de la misma manera que lo hace cuando pues, va a trabajar con él de una manera funcional, digamos, sí, a montarlo o algo así, entonces lo va a coger, no sé qué. Pero como si la intención está muy bien definida, esa intención va a primar sobre todo el resto y uno se puede llevar sorpresas con el caballo tenaz. Yo me acuerdo que una persona muy, muy experta de caballos y, y el caballo, además el padrillo, mira, esa me la sufrí, porque es, claro, y él no se quería dejar dominar pues del caballo, porque pues que yo así sé de caballos, y el caballo lo Sí, enfrentaba y se le botaba terriblemente, pero pues hasta que el caballo lo obligó a bajar a cabeza. O sea, claro. te quedas ahí, respiras y bajas tu cabeza y no lo miras, y eres humilde ante el caballo también, y ahí sí ya el caballo va a tratarte de tú a tú, y si no, pues esto está siendo muy peligroso y tampoco te puedes correr de ahí porque el señor caballo está toda. Claro, él Entonces, ocupa todo el sí, espacio disponible. Sí, sí. claro. Sí. Entonces, sí, creo que hay un manejo importante ahí por parte del coach porque va a ser, pues es un desafío siempre trabajar con gente que sabe de caballos, obviamente, Bueno, obviamente. después si no te molesta, te mando por WhatsApp y te cuento. Uy, por Maite, favor, acordate. no, yo sí quiero saber porque eso aquí aprendemos todos. Claro, yo Te ya me recomiendo. vengo maquinando, imagínate, ya me vengo maquinando cómo va a ser el sábado. Y Claro. la verdad que No, yo te lo pero voy a contar. creo que lo Sí, mejor para esas sesiones de uno sacarle el jugo como a cualquier cosa en la vida es ser como un caballo, estar en el presente con lo que hay en el momento, accionando y reaccionando a lo que hay con la mente como si fuera la primera vez, con cierto. curiosidad. Claro, con curiosidad. Sí, sí, totalmente. Gracias, Margarita. A ti. Qué sabio todo. Muy bueno. Hasta Ok, luego. Lucia Margarita, en primer Bueno, lugar, pues darte las gracias por tu participación, por esa entrega. Obviamente muy interesados en poder leer tu libro a la brevedad que gracias. sea posible. Igual estamos en contacto con la mayoría de personas que están acá, entonces ahí les podremos Ay, dar sí, información de primera mano. Los que perfecto. quieran el celular, si no lo hayan podido grabar o algo, me pueden escribir y yo les
envío el contacto también directo, si lo Buenísimo. permites. Claro, por Lucio supuesto, Margarita, para que encantada de participen conectar con todas estas personas para que- y colegas, porque esto es un Exacto. aprendizaje que nunca termina. Perfecto, entonces de momento vamos a detener la grabación acá, no sin antes darte las gracias.